Y para tratar este tema específicamente, invitamos a nuestro segundo invitado del día, Sergio Berenstein, asesor político, politólogo. Bueno, muchas gracias por estar, Sergio. Un placer. ¿Y vos creés vos sos uno de los que tiene algo que pretende mucha gente en la sociedad y que pocos tienen, que es el termómetro de cómo están las cosas? ¿Y vos creés que ese sentimiento que dicen algunos que empezó a aflorar, de que el rumbo está bien, pero el liderazgo, o cuestionar el liderazgo, empezó a suceder eso? En rigor lo que hay son algunas tendencias que lo que muestran es que si bien el gobierno, el presidente en particular, sigue teniendo un apoyo de un tercio de la sociedad más o menos, hay un núcleo importante de un votante más independiente, más moderado, que está de acuerdo con buena parte, no todo, con buena parte del programa del gobierno, pero empieza a demostrar algún tipo, si no de rechazo, de incomodidad. Sí. Con aspectos o atributos del liderazgo del presidente. En particular, la cosa agresiva. Lo vimos hoy estos días, claro, con lo de Brasil, que todo el mundo cuando lo mira es, ¿cuál es el motivo? ¿Esto es algo estratégico? ¿Está haciendo esto por algo o es el carácter? Visceral, ¿no? claro. Visceral. Bueno, es difícil contestar esa pregunta. Pero para ese electorado estas son cosas que irritan. Pasa lo mismo con la prensa, pasa lo mismo a veces con la oposición. Y ahí la pregunta es, ¿quién puede llenar ese vacío? Claro. ¿Quién puede llenar ese espacio? ¿Puede ser Macri? Bueno, ahí hay obviamente algunas dudas porque el liderazgo de Mauricio quedó de alguna manera desdibujado con la irrupción de Milei. Claro. También hay que tener en cuenta, Javier, que Macri es una persona que está presente en el debate público, pero no de manera permanente. Exacto. Es como algo medio inestable, no está. Sí, está es difícil elegirse el líder teniendo esa inestabilidad. Es raro, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo Macri fue una persona que siempre apuntó al equipo. Cuando hablaba del PRO, sí, o incluso Cambiemos, hablaba de equipo, y efectivamente tenía un equipo bastante amplio, versátil. Sí, figuras conocidas incluso. Muy conocidas. La mayoría de ellas, un número importante de ellas, o con el gobierno, se pusieron el uso violeta. O fuera del PRO, sí, en el caso de Larreta en particular, claro, pero no solo. Entonces ahí tenés como una dicotomía, porque este Mauricio, si quiere volver a tener un rol protagónico, va a reconstruir el equipo. Hay una tarea ahí del PRO, de la Fundación Pensar, de formar recursos chicos más jóvenes, ¿no? Como para dar un paso y ocupar lugares de relevancia. Pero claro, antes tenía un equipo probado en la ciudad que entraba a Nación y hoy ya eso le caras falta. Conocidas. Así que ahí hay una deficiencia, si querés, respecto del Macri que ya conocemos. Y otro aspecto es al margen de las formas, ¿no? ¿Qué contenidos modificaría Macri respecto de lo que hace Milei? Claro. Porque si es solamente las formas, difícilmente puedas no alcanzaría. imponer. No creo que alcance, ¿no? Así que ahí hay un desafío para Macri si quiere dar ese paso. Y ese hueco que hablás de esos moderados que buscan algo que los contente un poco más, que no sea votar siempre con la nariz tapada, ¿vos crees que esos outsiders que empiezan a aparecer ahora, que incluso empiezan a coquetear cada vez más con más vehemencia en los medios y demás, y a mostrarse más cómodos con la definición, porque yo el caso Melconian, el caso Brito, ¿ves seduciendo eso a ese electorado o crees que mientras esté tan polarizada la sociedad argentina sigue sin haber espacio para terceras fuerzas? En teoría el espacio está. Indudablemente la polarización entre el gobierno y un peronismo que está desdibujado, fragmentado, sin líderes, digamos, que puedan efectivamente conducir un movimiento de estas características hoy. Ahí tenés un 30, 35, 40% del electorado que está vacante. Con lo cual espacio indudablemente hay. Es el que se inclina en un momento u otro que te define la elección en realidad. En general el electorado independiente siempre te define la elección en la Argentina. Depende de cómo lo midas. Hay gente que rechaza toda la oferta política hoy, eso es casi un 20%, es un montón. Es mucho. Después tenés cosas más... Perdón, ese 20% es que no va a votar ni siquiera. No, bueno, algunos no votan, perfecto, algunos sí votan, porque en definitiva el porcentaje de ausentismo en Argentina, si tomás el padrón para una presidencial, es algo así como que es el 30%, ¿no? Y acá estamos hablando del universo general, no de la gente en condiciones de votar. Pero el punto central aquí es, en todo caso, el hecho de que el candidato tiene que tener un equipo, una narrativa diferencial, un proyecto y capacidad de ejecutarlo, llevarlo adelante.
Porque la crítica a Milei, ¿por dónde pasa? Pasa por el hecho de decir, me prometiste un conjunto de cosas, cambiaste la agenda, pero me estás dando un porcentaje acotado de la agenda cambiada. Es decir, acá lo que se juega a Milei no es solamente por las formas o por las cosas que dejó de costado, sino fundamentalmente por cumplir lo que él se propone. Sí, parcialmente, claro. ¿Por qué? Porque vos decís, reformas estructurales, por ejemplo. ¿Cuántas hiciste? Sí. Una. La laboral y quedó a mitad de camino. No era lo que tenía pensado el gobierno. El resto son medidas que están orientadas hacia eso, de regulación, pero no hiciste. Y todo lo que hizo Sturzenegger, si se quiere, pero claro, no hay grandes... La reforma tributaria, la reforma, del sistema de seguridad social, que es crucial. La reforma financiera, la monetaria, las cosas que uno lee en los libros de texto que constituyen la agenda de reformas estructurales, no hubo una sola reforma. Y ni siquiera de acá, fíjate, la agenda que propone el gobierno para reinstalarse ahora cubre justamente... no toca esas grandes reformas. Bueno, entonces, ¿estos candidatos nuevos van a abordar estos aspectos? ¿Sí o no? Y si sí, ¿va a mostrar capacidad de implementación? Porque acá la clave es, un candidato de centro lo que tiene que mostrar es posibilidad de lograr consenso, lo que no hizo el presidente Milei. Él buscó negociaciones, medio con forceps. Sí, ahora un poco más, ¿no? Ahora un poco más. ¿Viste cómo fue? Al comienzo no, después con Franco sí, con Adorni no, ahora es con una especie de zigzag, ¿no? Bueno, lo que yo lo decía hace un ratito, que al principio gobernaba con vetos y qué sé yo, y ahora sí pareciera ser un reconocimiento de que la política tiene que jugar un papel y tiene que conseguir votos para sacar estas reformas. No solo, porque vos tenés que sostenerlas en el tiempo. Claro. Porque Argentina también hizo reformas en los 90 y quedaron... Y volvieron para atrás. Y revirtieron. Entonces hay que tener ahí credibilidad. Y todo eso no se inventa. Mi temor es que se espere demasiado para lanzar candidaturas o proyectos y en definitiva la gente diga, mira, esta gente me propone todo muy lindo, pero ¿lo van a poder hacer? Claro, ¿cómo construir una candidatura con poco tiempo? Candidatura creíble, con equipos, con narrativas diferenciadoras e insisto... Bueno, pero del otro lado te van a decir, bueno, la candidatura de Milei tampoco se armó de una manera muy de esas características. Es como salió a la cancha este hombre, convenció a un montón de gente, pero equipo nunca ofreció. Bueno, decía que lo tenía, por supuesto no lo tenía, pero el punto acá es, ¿vas a volver a repetir ese error? Claro. ¿O vas a tratar de construir algo que tenga más sustentabilidad, más credibilidad? Porque olvídate del votante, que es fundamental. Porque si anda a Wall Street a presentarte, ¿qué te van a decir? Claro. Bueno, que es fundamental, porque en definitiva los mercados te tienen que apoyar de alguna manera. El problema que tiene el peronismo. Bueno, a propósito del peronismo... El principal problema. El principal problema. A propósito del peronismo es Kicillof pareciera ser el hombre que, obviamente lo discuten incluso internamente, pero para Kicillof es más fácil ganarla a Milei o ganarla a Cristina. Yo creo que a Cristina no le puede ganar, tienen que pactar con Cristina. Si van enfrentados, pierden los dos. Sí. La lógica de ir enfrentados, que Cristina no puede ser candidato, pero con un candidato propio, es que probablemente los legisladores que obtengan separados, ese número sea mayor que si van juntos. Está bien, es un dilema que tienen. Bueno, no menor, porque aparte tenés que poner a los de Massa, a los gobernadores, cuando armás el frente ese, ¿y con cuánto te quedás? Claro. Cristina viene acostumbrada a imponer candidatos. Que son de ella, la primera línea son todos. Bueno, ahora no creo que tengan la misma capacidad. Entonces, frente a eso, por eso un candidato saca el 12, el 15%, y en términos relativos, pensando en el poder que retenga en ambas cámaras, está un poquito mejor. Claro. Entonces, ese es un dilema bastante autodestructivo cuando pensás en la construcción de un proyecto, digamos, de poder a nivel nacional. De reconquistar el poder. Por eso yo creo que a Cristina no le puede ganar. ¿Y crees que lo va a intentar o ni siquiera? Bueno, depende con quién hables de este movimiento Derecho al Futuro, porque hay algunos que creen que lo mejor es construir algo propio, aunque esto implique romper a los Chacho Álvarez. Pongamos esa metáfora. Incluso diferenciarse. Exactamente. Y son gente que tiene mucha influencia. Y es lo que dice la Cámpora, ¿no? Que es lo que quiere hacer Kicillof. La Cámpora dice que los acusan de que los que quieren romper son ellos. Bueno, y yo creo que en parte tienen razón en este caso, ¿no? Porque hay un sector que efectivamente plantea eso. Y hay otros más políticos que tienen, creo yo, un juego un poquito más amplio, menos sectarios, que plantean esta idea de nos presentamos como algo independiente para después negociar. Claro. ¿No? Bueno, yo creo que está para todavía... el precio. Exacto. Y yo creo que Kicillof, con mucho criterio, deja jugar a todo el mundo, después decidirá, ¿no? Y Sergio, vos que, tenés esto que yo te decía, el termómetro. ¿Qué demanda vos percibís en la sociedad que el gobierno no está escuchando? ¿Qué es la... Muy buena pregunta. Lo más importante sigue siendo lo económico.
por lejos. Sí. Y ahí aparecen, si querés, subvariables, ¿no? No hay un proyecto de futuro abarcador, integrador. La Argentina sigue sin tener, en ese sentido, lo que en general llamamos un plan estratégico. Sí, exacto. Hay problemas de ingresos serios. Hay 2/3 de la Argentina hoy, Javier, que se ve peor que el año pasado. Es un número importante. Eso te iba a preguntar. 2/3. Porque, ¿te acordás cuando empezó Milei se decía que había recesión con esperanza? Sí. Ahora, por supuesto, bueno, técnicamente no hay recesión, pero No hay. pareciera que aumentó la desesperanza. Claro. 40% de la gente te dice que va a estar mejor el año que viene, pero 60% no. Claro, claro. Y acá tenés algo que el gobierno no hace, y es comunicar el cómo. ¿Por qué? Puedes decir, mira, acá estamos en una transición, vamos a un modelo exportador. Que vos lo pensás en perspectiva, Argentina está solucionando el drama de no tener exportación, que es muy importante. Sí, sí, sin duda. Ahora, efectivamente, está esta hipótesis que no genera suficiente empleo. Sí. O que, sí, o que la actividad no levanta demasiado. Generas empleo, por ejemplo, en Bahía Blanca o en Neuquén, pero cerrás en el Gran Rosario. Sí, sí. Bueno, la gente no se traslada automáticamente. Claro. Idea que el hay mercado, una transición compleja. Y eso tenés que ayudar a que la gente entienda de qué se trata, facilitar esa transición, generar mecanismos para que lo que tal vez sea imprescindible y hasta positivo en muchos aspectos sea más fácil. Sí. Porque si no, le estás obligando a gente que tiene limitación de información y de recursos a reacomodarse a un contexto difícil, y ahí es cuando se genera más angustia, más esta necesidad de me dejaron solo, ¿no? O sea que más allá de un problema de modelo, también hay un problema serio de comunicación, le ves al gobierno. Totalmente. Incluso ha creado expectativas muy altas, que yo, declaraciones por ahí algo imprudentes del ministro de Economía, o incluso esta semana creo que Daza también dijo, y tal vez que ya se ven los brotes verdes, o Milei cuando decía Milei lo del pedo de buzo, la frase de Milei, pero siempre hubo mucha expectativa con... Pero brotes verdes, y mira lo que está pasando en la energía, lo que está pasando en la minería, en servicios profesionales de alto valor agregado, y por supuesto en el campo, bueno, efectivamente hay, muy verdes. Yo diría, son cosas muy importantes. Exacto. Ahora, ¿alcanza para generar el empleo que necesita la Argentina? Probablemente no. Claro. ¿Cómo resolves eso? Ese tema lo tenés que abordar. Claro, y no lo están comunicando, ni lo están diciendo, ni nada. Arreglate. Bueno, eso no... Y después están estas cuestiones, si querés, más puntuales, pero yo creo que vale la pena tenerlas en cuenta, ¿no? Porque hay ya una preocupación emergente por la corrupción del gobierno de Milei. Claro. Ojo, Adorni generó un daño muy significativo. Muy significativo. Y eso el gobierno necesita, creo yo, abordarlo. Sobre todo la protección de Adorni. Bueno, yo te pregunto, ¿cuántas políticas pro transparencia hizo este gobierno? Bueno, el gobierno que te argumenta, y tiene un punto. Achico el tamaño del Estado, achico el tamaño del problema. Es la mejor política de transparencia, claro. Y en parte, como todos sabemos, un poquito de razón tiene, ¿no? Sobre todo con la obra pública. Sí. Ahora, hay muchas cosas que no pasan por ahí. Que se podrían hacer. Que se deberían hacer. Y no se hacen. Ahí yo creo que hay un problema. Y el gobierno no tiene que eludirlo ni ignorarlo. Tiene que, de alguna manera, responder a eso. Porque un segmento de electorado, este sector pro mercado, pro liberación, etcétera, pero que rechaza las formas, también está preocupado por la cuestión institucional en general y de la corrupción en particular. Y ese electorado me interesa, ese electorado, porque ese es el electorado que a la hora, en realidad, como se dice, a la hora de los bifes es el que termina, le gusta un montón de cosas institucionales, democráticas, de modales, pero ahora los bifes tiene que elegir entre morirse ahogado o morirse quemado. Claro. Y eso en general, ese electorado hoy está más antikirchnerista o más antimileísta. Ahí lo dividiría en tres. Hay una parte que está muy decepcionado de todo, ¿no? Y es un problema. Esta gente que, no te rías, pero te dice, mira, estoy tan caliente que la votaría Miriam Bregman. Claro, bueno, ha subido la intención de voto, ¿no? Pero como Miriam Bregman. Claro, exacto. Miriam Bregman hoy en parte se volvió parecido a Luis Zamora, que fue un candidato, exacto. ¿te acuerdas del MAS ahí en el 2001? Que capitalizaba esta especie de... Hablando peyorativamente, la feta de salame cuando estaban todos enojados en 2001, bueno, claro. Que es natural, ¿no? Porque es una sensación de muchas veces de frustración. Sí, querés patear la mesa. Después tenés un electorado que dice, bueno, mira, a pesar de todo lo voto igual, porque fíjate, la inflación, la cuestión de ordenó la economía. Ojo, la cuestión del orden no es menor, ¿eh? Para nada. Hicimos, no te rías, porque hicimos un estudio muy divertido donde la gente decía, che, llego temprano a las reuniones.
sea, llega horario. Llegó temprano, pues salía pensando Salía que con siempre margen, habría claro, es verdad. algún piquete, algún bloqueo, algo. Y eso cambia muchísimo la cabeza de la gente también. Bueno, es muy importante eso, ¿no? En los grandes centros urbanos es Sin fundamental. duda. Y después tenés una cosa en el medio de muchos matices, que hay gente que por ahí te votó a Massa en el 2015, a Macri en el 2019, la votó a Patricia, o votó, digamos, es un voto pragmático, ex voto radical, curiosamente, ¿no? Que está como a la deriva y mirando medio a ver la expectativa, che, va a aparecer algo, ¿no? Sí. Esa gente que votó en su gran mayoría por candidato al oficialismo en las elecciones del año pasado, Javier. Claro. Y ahora está, no es un voto consolidado, ¿no? Es un voto que está ahí volátil, latente. Y si el gobierno hace las cosas bien, lo debería recuperar, ¿no? Sergio, te saco un poquito de este tema de Argentina porque yo soy uno de los tipos que más sabe de Estados Unidos, que más conoce el sistema electoral de Estados Unidos, por lo menos te he escuchado y siempre me pareció así. Gracias. Hay elecciones en noviembre en Estados Unidos. ¿Cuán importantes son para la Argentina una victoria o una derrota de Trump? ¿Es como dicen algunos, es de vida o muerte, o es como dicen otros, dicen, no es tan importante? Las de medio término son coyunturales internas de Estados Unidos. Primero, es bastante común que el presidente que está terminando su gestión, como es el caso de Trump, que su segunda gestión, no fueron continuas, pero la segunda gestión, pierda la última elección. Es muy común en la historia de Estados Unidos. Acá puede haber una derrota parcial, es que pierda una de las dos cámaras. Sí. Es muy probable que pierda la Cámara de Representantes, pero no así el Senado. Está todavía, te diría, hay 2 o 3 elecciones bastante indefinidas aún, ¿no? Pero en el caso de una derrota, digamos, determinante en ambas cámaras, bueno, tendrías un presidente con una agenda más acotada en términos de su capacidad para desplegar políticas que hasta ahora contaban con, si querés, si no la anuencia, cierta discrecionalidad que siempre tiene el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, mediante lo que acá serían los DNU, que allá se llaman Executive Order, ¿no? O iniciativas que el Congreso podría vetar o podría bloquear y no lo hace. Por ejemplo, con respecto a la guerra en Medio Oriente, ¿no? Fíjate que no declaró oficialmente la guerra. Sí, tenía 2 meses de plazo y creo que no pasó nada tampoco. No pasa nada. Con lo cual esto implica, no lo ayudaría a esa discrecionalidad. Hay una vocación de cooperación, eso se cortaría. Depende también quiénes ganen, porque todavía hay unas primarias que están resolviéndose y hay un sector del Partido Demócrata que es bastante de izquierda, radicalizados, se llaman a sí mismos demócratas socialistas o socialdemócratas, pero no lo son, son más bien de izquierda dura. Te diría un kirchnerismo radicalizado, ¿no? Que tienen posturas muy confrontativas, ¿no? Y tienen un par de candidatos a presidente, porque, ojo, se larga la carrera presidencial, el 4 es la elección de la mitad de mandato, el 5 o el 4 de la noche, ¿no? Entonces ahí vas a tener una dinámica donde el protagonismo de Trump, porque su propio partido va a poner candidatos sobre la mesa y porque los demócratas van a empezar a salir muy fuerte, esa casi, te diría, ese monopolio que tiene en términos de generar, eso va a cambiar. Para la Argentina hay 2 preguntas, si querés. Una en materia económica, si necesitamos un salvataje. Si vamos a volver a necesitar eso, ¿no? Pareciera que están haciendo los deberes para no, pero no se sabe si alcanza. Se supone, no se sabe y ahora viene que Taina Georgieva, se supone que no vamos a necesitar. Exacto. ¿No? Eso fue muy polémico. Y el Congreso se puso firme, ¿no? Entonces el secretario del Tesoro no habría tanto margen eventualmente para una cosa de esas cosas. No quiere decir que no lo haga, lo que digo que el costo va a ser mayor. Por suerte es en el tercer año gestión y no el cuarto, ahí sí va a estar mucho más débil. Claro, el cuarto ya no tendría chance pero el tercero, ni le atienden el teléfono. El último punto tiene que ver con una cuestión que es más de largo plazo, pero yo creo que vale la pena tener en cuenta, que es esta nueva alianza militar que se está dando con la región en general, con Argentina en particular, que empezó en la época de Alberto Fernández Massa con Biden, siguió con Milei y Biden, y ahora por supuesto mucho más porque hay una afinidad, que tiene que ver con el Atlántico Sur, tiene que ver con esta cosa logística, este centro logístico en el puerto de Ushuaia, tiene que ver también, naturalmente, bueno, sobre todo con el canal de Beagle, ¿no? que tiene una importancia hoy porque hay barcos de un tamaño muy grande que no pasan por el canal de Panamá, tanto militares como comerciales. Entonces ahí hay un interés, y esto va más allá de los gobiernos. Exacto. Entonces hay que ver cuál es la orientación del Partido Demócrata, si gana, sobre todo si estos sectores más radicalizados tienen influencia, para entender en todo caso cómo esto puede
evolucionar al futuro. Sergio, muchísimas gracias por venir. Te dejamos la lapicera de regalo de los amigos de la Casa de las Lapiceras, ahí los amigos Carlos y Elsa. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. Siempre muy interesante escucharte. Un gustazo, Javier. Muchas gracias. Bueno, ahora hacemos un pequeño corte y a la vuelta algunas cositas más y tenemos de invitado a Rosendo Fraga. Con él vamos a hablar de este escándalo diplomático, entre otras cosas, que está sucediendo entre Argentina y Brasil, este nuevo escándalo diplomático por las declaraciones del presidente en su visita a Flavio Bolsonaro. Volvemos en 2 minutos.